Hay cosas que puedes ver y otras que solo puedes sentir. Sonidos que no aparecen en los mapas, pero que no puedes ignorar. Lugares reales donde el silencio no existe y donde lo que escuchas podría quedarse contigo para siempre. No estás preparado para lo que vas a oír, porque después de esto, tal vez, nunca vuelvas a escuchar el mundo igual. Nuestro primer destino nos lleva a un lugar donde el sonido no se grita, se arrastra, donde el silencio está lleno de ecos que solo algunos pueden oír. Imagina vivir en un pueblo donde todo parece tranquilo, pero en tu cabeza suena algo que no puedes apagar. Eso es lo que ocurre en un rincón muy real. Taos, Nuevo México, ubicado en las montañas Sangre de Cristo. Al norte de Nuevo México, Taos parece un lugar tranquilo, pero hay algo allí que no todos pueden ignorar. Un zumbido, constante y grave, que solo algunos escuchan. El 2% de los habitantes de esta ciudad lo escuchan día y noche. Con una población de poco más de 6,000 habitantes, eso significa que más de 100 personas lo oyen, sin altavoces, sin fuente visible, solo el eco de algo que no debería estar ahí. No hay bocinas, no hay máquinas, solo un eco grave que parece venir de dentro de ti. Una mujer de 47 años dice: "Es como si algo me hablara desde el cráneo. Me acompaña al dormir, me despierta antes del amanecer. Se han hecho pruebas, se han instalado micrófonos sensibles, no graban nada. ¿La causa? Nadie lo sabe. Algunos acusan a antenas secretas, otros a algo más profundo, pero todos coinciden en algo. Ese sonido no se puede grabar, solo sentir, y una vez lo oyes, ya no hay forma de olvidarlo. Y lo más inquietante es lo que ha generado en quienes lo perciben: insomnio crónico, dolores de cabeza e incluso una sensación constante de estar perdiendo la cordura". Taos no es cualquier pueblo. Es hogar de una de las culturas vivas más antiguas de América, el Taos Pueblo. Y algunos creen que hay algo ancestral que nunca ha dejado de hablar. Porque cuando algo invisible te acompaña día y noche, lo real y lo imaginario comienzan a mezclarse. Porque si un lugar tan lleno de historia y silencio comienza a hablarte al oído, ¿cómo sabes cuándo dejar de escuchar? Pero si crees que los misterios solo habitan en tierra firme, espera a escuchar lo que susurra el océano cuando nadie lo vigila. Imagina estar en medio del océano, rodeado de silencio absoluto, y de pronto, algo ruge desde las profundidades. Eso fue lo que ocurrió con el llamado Bloop del Pacífico. En 1997, sensores submarinos de la NOAA captaron un sonido que rompió todas las reglas. Fue detectado por hidrófonos separados por más de 5,000 kilómetros. La fuente fue triangulada en el Pacífico Sur, cerca de las coordenadas 50 grados sur 100 grados oeste. Una zona vacía, lejana, donde nada debería sonar tan fuerte. Y sin embargo, sonó. Lo llamaron el bloop, porque así sonaba. Un estallido grave y profundo, inexplicable. ¿Un animal? Ninguno conocido puede producirlo. ¿Glaciares rompiéndose? Tal vez, pero nunca hubo hielo cerca del origen. Décadas después, algunos científicos aseguraron que fue un criosismo, un gran bloque de hielo fracturándose bajo presión. Pero incluso esa explicación nunca fue confirmada del todo. Su estructura sonora era desconcertante. Un aumento abrupto, como un rugido escondido dentro del agua. Después de ese día, el océano guardó silencio. Nunca más volvió a sonar. Lo más inquietante es que esa ubicación coincide con un punto descrito por H.P. Lovecraft, un escritor de terror del siglo XIX. En sus relatos, hablaba de una ciudad sumergida donde algo dormía bajo el mar. Una coincidencia demasiado perfecta para ignorar. ¿Y si lo que escucharon no fue un error del océano, sino una advertencia? Desde las profundidades del mar, viajamos ahora a un lugar oculto bajo tierra, donde la piedra canta y la energía vibra sin explicación.
En el norte de Italia, lejos de las ciudades y del ruido, se oculta algo que no debería existir. Pero existe. Así comienza el misterio del templo de Damanhur, ubicado en la región de Piamonte, cerca de Turín. Este templo fue construido en secreto por un grupo de 28 personas, lideradas por Oberto Airaudi. Excavaron durante 15 años, sin permisos, ocultando su obra bajo una colina. Cuando las autoridades lo descubrieron en 1992, no encontraron un sótano, sino 5 niveles subterráneos, 9 salas y cientos de túneles conectados, todos cubiertos de mosaicos, frescos y símbolos que parecían contar una historia olvidada. Cada sala representa algo distinto: el agua, los metales, la tierra, los espejos, un mapa simbólico de la existencia, un espejo espiritual que no necesita palabras para hablar. Pero lo que más sorprendió no fue lo que se veía, fue lo que se sentía. Visitantes aseguran que el pecho les vibra, que el aire cambia, que escuchan una frecuencia persistente que nadie emite, una vibración que parece conocerte y resonar contigo. Sentí que algo me hablaba sin palabras, dijo un guía, como si el lugar supiera quién soy. Los científicos no pudieron explicar de dónde viene el sonido, ni cómo se genera. Solo registraron una frecuencia constante, que cambia levemente cuando estás solo. Tal vez no sea solo un templo, tal vez sea un umbral o un mensaje oculto que solo se revela cuando estás listo para escucharlo. ¿Y si fue construido no para ser visto, sino para ser sentido? Pero si crees que ya lo has escuchado todo, espera a lo que susurra una cueva helada bajo Rusia. Allí, en el Krai de Perm, al oeste de los montes Urales en Rusia, se esconde la cueva de Orda, la cueva subacuática de yeso más grande del mundo, con una longitud total de 5,1 kilómetros, de los cuales 4,8 están completamente sumergidos. Esta cueva representa uno de los sistemas subacuáticos más extensos y enigmáticos de Europa. Se formó hace más de 200 millones de años, durante el período pérmico, una era en la que surgieron los primeros reptiles y comenzaron a desaparecer los grandes océanos interiores. Sus paredes, hechas de yeso cristalino, filtran el agua con tanta pureza que la visibilidad dentro de la cueva alcanza hasta 50 metros. El agua es tan clara que parece que el mundo estuviera suspendido. Exploradores han documentado cientos de pasajes, pero la cueva nunca se queda igual. Algunos túneles colapsan, otros aparecen, como si la cueva cambiara cada vez que alguien entra. Y aunque no hay vida visible ahí dentro, algunos dicen que no todo está en silencio. Desde hace años, los buzos han reportado un murmullo grave, constante, un eco que no proviene del equipo ni del entorno. Algunos lo describen como un canto, otros como un susurro que te rodea, y hay quienes afirman sentir una presencia. Una leyenda local habla de la Señora de la Cueva de Orda, un espíritu antiguo que guía a quienes respetan el silencio del lugar, que se aparece solo cuando el hielo decide abrirse. Y si no es un eco, sino el verdadero enigma de la cueva. Y si lo que realmente habita ahí no es solo un sonido, sino algo que intenta comunicarse desde el silencio. Y si los sonidos más inquietantes no vienen de la tierra, entonces hay que mirar al cielo. Uno de esos mensajes llegó en 1977. Lo llamaron la señal WOW. En agosto de ese año, un radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio detectó una señal extraña proveniente del espacio profundo. Duró 72 segundos y luego desapareció. Fue tan potente que rompió todos los niveles habituales. No era una interferencia común. Era como si alguien hubiese lanzado una señal directa, clara, y luego desaparecido sin dejar rastro. El astrónomo que la encontró escribió una sola palabra en el margen del registro: ¡Wow! Desde entonces, así se conoce. La señal fue codificada como 6X5. Provenía de la dirección de la constelación de Sagitario.
y a pesar de todos los esfuerzos, nunca volvió a repetirse. Algunos pensaron que fue una transmisión extraterrestre, otros dijeron que fue un fenómeno natural, incluso se propuso que provenía de un cometa o de una nube de hidrógeno frío, pero lo cierto es que ninguna explicación ha podido confirmarse del todo. ¿Y si alguien o algo nos habló por única vez? ¿Y si ese mensaje no fue ruido, sino una oportunidad que dejamos pasar? 5 sonidos, 5 lugares, ninguna explicación definitiva. Un zumbido que no se puede grabar, pero que algunos escuchan toda la vida. Un rugido en el océano, que solo sonó una vez. Un templo que vibra, aunque no tenga altavoces. Una cueva helada, que murmura cuando todo debería estar en silencio. Y una señal, que pudo haber sido un saludo cósmico o una despedida. No puedes verlos, no puedes tocarlos, pero si los escuchas, algo cambia, porque hay sonidos que no solo atraviesan el aire, atraviesan la mente, el cuerpo y el alma. ¿Alguna vez has escuchado algo que nadie más oyó? Algo que no puedes explicar, pero que jamás olvidaste. Sígueme si quieres descubrir más hechos que no todos están preparados para escuchar. Esto es Hechos X, el lugar donde los hechos reales dejan de ser ignorados.